parte general del derecho internacional privado, ¿bien? Y es ahí donde, para hablar del reenvío, ¿de qué tenemos que, o sea, cuál sería el concepto del reenvío? Según lo pudieron ver con la doctora la clase pasada. ¿De qué se trataba el reenvío? Bueno, en principio digamos que está regulado, ¿no?, en el Código Civil y Comercial de la Nación, ¿no? ¿Vieron la regulación del Código? Que en el 2596 da cuenta, digamos, de lo que es, cómo regula la norma, ¿no? El reenvío. Bien, bueno, acá hay una gran diferencia con respecto al Código Civil del Hogar, donde no tenía la regulación del reenvío. Bien, no había regulación del reenvío. Para eso teníamos que irnos a la Convención sobre Normas Generales, que era la CID número 2, para ver qué regulación tenía el reenvío. En este caso, el 2596 da cuenta, digamos, de qué entiende la norma por el reenvío, digamos. ¿Qué se tiene que dar para que se configure el reenvío? En principio, digamos, nos da una regla de solución. ¿Bien? Eso es lo que intenta hacer cada uno de los problemas que se nos plantea en el ámbito del derecho internacional privado. En este caso, el reenvío lo que nos va a indicar es precisamente reenviar, y ese reenvío, en cuanto a cómo va a ser la solución, nos va a indicar de qué manera se va a resolver. En el 2596, en ese artículo particular, plantea cómo se establece ese reenvío como una regla general, ¿bien? Porque vamos a ver hoy, o nos vamos a abocar ahora a ver cómo son distintas situaciones en cuanto a que se puede llegar a configurar ese reenvío. Pero en principio, digamos que lo que tenemos es la norma, y la norma nos va a indicar cuál va a ser la regla general para establecer ese reenvío. ¿Alguien podría leer el 2596? A ver. Reenvío. Cuando un derecho extranjero resulta aplicable a una relación jurídica, también es aplicable el derecho internacional privado de este país. Si el derecho extranjero aplicable reenvía al derecho argentino, resultan aplicables las normas del derecho interno argentino. Bien. Ahí tendríamos que dividirlo en dos partes, ¿no? Siempre plantea el tema de a dónde comienza, a dónde se reenvía en primer término, según lo que nos indica el primer párrafo. Al derecho extranjero, ¿bien? Y uno va a indicar, bueno, de dónde va a partir que remite ese derecho extranjero. Bueno, podría ser que el juez, ¿no?, indique que se reenvía a ese derecho extranjero, y en esa primera parte, ¿qué nos va a indicar? Que ese derecho extranjero se entiende como qué. Que lo dice la primera parte, como ¿qué derecho? Aplicable. El derecho interno privado de ese país. ¿Bien? Eso es lo que plantea la primera situación. Ahora bien, primero hay que entender que en lo que habla del derecho internacional privado, cuando usamos el tema de los tratados, tenemos un derecho internacional privado y tenemos un derecho privado. ¿Bien? Y dentro de eso tenemos el derecho extranjero. ¿Bien? Entonces, lo que nos está indicando acá es que el derecho internacional privado extranjero se entiende como el derecho interno de ese país. ¿Bien? Pero hay una segunda situación que nos plantea dentro de esta norma del artículo 2596. ¿Qué nos va a indicar la segunda situación? ¿Cómo se va a establecer esa regla de solución? ¿Pasa por dónde? Primero, ¿por qué? Dice que habla del derecho internacional privado extranjero, remite, obviamente, cuando esa norma remite al derecho privado argentino, ¿bien? Y ahí se establece el reenvío, y que ahora lo vamos a ver un ejemplo, ¿bien? Pero ¿qué se tendría que dar para plantear un tema de reenvío? ¿Qué nos tendría que indicar la norma? Para resolver en el país, o sea, en este caso en Argentina. Bien, que se termine resolviendo que el derecho extranjero nos remita al derecho argentino, ¿bien? Ahora bien, uno puede preguntarse, bueno, ¿se puede dar esa circunstancia? ¿Sí o no? Sí, se puede dar esa circunstancia, pero obviamente ahí tendremos que poner en juego qué cosa, qué situación. Una relación jurídica y privatista multinacional en donde se va a tener en consideración que, dentro de lo que es un problema y privatista multinacional,
el punto de conexión, ¿bien? La validez del punto de conexión teniendo en cuenta, digamos, cómo va a ser ese reenvío, ¿bien? Sin lugar a dudas, para plantearnos el tema de la lectura que hace en cuanto a la aplicación del derecho extranjero, ¿no? Seguramente tenemos que ver cuándo hay situaciones en las cuales no se va a dar el reenvío, ¿bien? En donde no se va a generar el reenvío. Y esa cuestión de que no se va a generar el reenvío, hay distintas situaciones. ¿Cuál sería esa situación en la cual no se genere el reenvío? Por ejemplo, ¿en qué situaciones se podría no generar el reenvío? Por lo que me acuerdo, en el caso de que se ejerció la autonomía de la voluntad, a un principio entiendo que Bien. se toma lo que elijan las partes. Muy bien, exactamente. Bien, es decir, ahí es porque las partes eligieron un derecho y no nos va a permitir reenviarnos a otro derecho como una solución en cuanto a lo que es el reenvío. Bien. Pero también tenemos el tema de las normas de policía. ¿Y por qué en alguna medida entraría en juego la norma de policía? Porque tengan en cuenta que la norma de policía, que si bien lo vimos cuando vimos el tema de tipo de norma, lo vimos muy aisladamente y por arriba, hablamos de la norma de policía, es una norma, o la conocen como la norma internacionalmente imperativa, es una norma de aplicación restrictiva, exclusiva y excluyente, ¿bien? Es decir, una norma que sí o sí se tiene que aplicar, lo cual deja de lado el tema de aplicar otra solución en cuanto a lo que es el reenvío, ¿bien? Entonces, ahí se va a poner en juego el tema de la limitación, ¿no? De lo que es el derecho internacional privado de otro país, ¿bien? Bueno, y ahora sí vamos a entrar a distintas reglas de solución que dan cuenta a cómo se van a establecer estas reglas de solución. Para ello tenemos que estudiar distintas posturas o teorías, ¿bien? Y entre ellas tenemos que ver, por ejemplo, la teoría de la referencia mínima, ¿bien? Sí, dígame. Ahora lo vamos a ver con ejemplos, con los casos. No, ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Tranquilícese que ahora lo vamos a ver. Quizás se grafica mejor en el ejemplo que con la teoría, pero ahora lo vamos a ver, ¿bien? Cuando empecemos a analizar individualmente cada una de las posturas, ¿bien? Lo que venimos explicando hasta ahora es cómo regula el reenvío en el artículo del 2596, cuándo no se va a producir el reenvío, como dijimos en la norma internacionalmente imperativa o en la norma de policía, ¿bien? O en las normas unilaterales, ¿bien? Donde no nos va a permitir reenviar como una regla de solución. Y ahora entramos en el análisis de cuáles son esas teorías, ¿bien? Que dan cuenta a poder llegar a entender cómo es el reenvío, ¿bien? Así como el tema de las calificaciones, vieron la calificación Lex Fori, Lex Causae y distintas otras teorías. Acá también vamos a ver distintas teorías en el tema del reenvío que van a dar cuenta a cómo se llega a distintas soluciones, ¿bien? La primera de ellas es la teoría de la referencia mínima, ¿bien? ¿Y de dónde va a partir la teoría de la referencia mínima? Bueno, remite al derecho internacional privado extranjero, y ese derecho derecho internacional privado extranjero va a remitir al derecho privado de ese país. ¿Bien? Ahora bien, tenemos que tener en claro que para ello, ¿qué tiene que suceder? Que tenemos dos derechos, un derecho internacional privado extranjero y un derecho privado de ese país. ¿Bien? ¿Qué sería? ¿El derecho interno se refiere? Exactamente, sí. ¿Quién pregunta? Yo. Sí, sería el derecho interno de ese país. Sí. Bien. Y es ahí donde, por ejemplo, como ejemplo, podremos analizar en cuanto a la regla de solución, ¿no? Cómo lo plantea el artículo 2651, inciso B. ¿Bien? ¿Alguien puede leer el artículo 2651, inciso B? Lo leo yo, no hay problema. Sí. A ver. Artículo 2651.
primera parte y el segundo párrafo más que nada interesante. Autonomía de la voluntad. Bien. Reglas. Los contratos se rigen por el derecho elegido por las partes en cuanto a su validez intrínseca, naturaleza, efectos, derechos y obligaciones. La elección debe ser expresa o resultar de manera cierta y evidente de los términos del contrato o de las circunstancias del caso. Dicha elección puede referirse a la totalidad o a partes del contrato. El ejercicio de este derecho está sujeto a las siguientes reglas. Inciso B. Elegida la aplicación de un derecho nacional, se debe interpretar elegido el derecho interno de ese país con exclusión de sus normas sobre conflicto de leyes, excepto pacto en contrario. Bien. Elegido determinado derecho, ¿qué dice la norma? Se entiende que va a ser el derecho de ese país el que va a indicar cómo va a regir esa regla de solución. Bien. Entonces, ahí que nos va a indicar el derecho de ese Estado, nos va a dar la regla de solución en cuanto a cómo se va a poder resolver ese reenvío, ¿bien? Dentro del marco de la elección que se plantea, es decir, remite a un Estado y ese Estado va a dar la regla de solución en cuanto al derecho de ese Estado, ¿bien? Y ahí nos podríamos llegar a preguntar, bueno, ¿y cómo se podría materializar esto en un ejemplo? ¿Bien? ¿Qué se tendría que dar para que se pueda configurar esta regla de solución? Que ese derecho privado extranjero nos remita al derecho interno de ese país. El ejercicio de la autonomía de la voluntad. Bueno, en el ejercicio que las partes puedan llegar a elegir que, vamos a suponer, ¿cómo es tu nombre? Nora. Nora. Nora y yo celebramos un contrato internacional de la Argentina con cumplimiento en el Uruguay. Nora y yo definimos que va a ser el derecho uruguayo como regla de solución en caso de un conflicto, y dice la norma que se entiende que va a ser el derecho de ese país, que debería ser el derecho uruguayo, el que va a regular las cuestiones en cuanto a que si se puede llegar a plantear un conflicto y un privatista multinacional. ¿Bien? Esa sería una regla básica, ¿bien?, que se plantea y que también, si ustedes ven en el análisis, en el artículo 2696 lo plantea en el segundo párrafo, ¿bien? Esta regla de solución planteada en lo que es la teoría de la referencia mínima, ¿bien? Ahora bien, se complejiza más cuando entran a jugar otros factores, ¿bien? Y es ahí donde vamos a empezar a analizar la llamada teoría de la referencia máxima, ¿bien? La primera postura de la teoría de la referencia máxima habla de una aceptación, ¿bien? El derecho internacional privado del juez va a reenviar al derecho internacional privado extranjero. El derecho internacional privado del juez va a reenviar al derecho internacional privado extranjero. Y este va a indicar como aplicable su propio derecho. Bien. ¿Cuál sería el ejemplo en un caso práctico? Juez argentino resuelve sobre la sucesión de un español con último domicilio en Madrid. Juez argentino resuelve sobre la sucesión de un español con último domicilio en Madrid. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta para poder resolver esta cuestión? En una sucesión, ¿qué se plantea como regla de solución? ¿Se resuelve a través de qué? El inmueble. No. ¿Quién lo dijo? Sí, es verdad, del inmueble, pero acá está, en el ejemplo no pongo el tema de los bienes, sino pongo el tema del domicilio, ¿no? Y de repente hablamos del domicilio. ¿Qué domicilio tiene el causante? ¿Cuál es el último domicilio del causante? Madrid.
Madrid. Madrid, bien. Entonces, ahí, si hablamos del último domicilio del causante, es Madrid. ¿Cuál va a ser la regla de solución que se nos plantee? Si sale del derecho del juez, nos va a indicar aplicable qué derecho. Exactamente. ¿Por qué? Porque se basa en que el último domicilio del causante es precisamente España, ¿bien? Lo cual nos va a indicar obviamente cómo es la regla de solución en cuanto a poder entender, ¿no?, esa aceptación que hace, ¿no?, y que lo va a remitir al derecho español, ¿bien? Es decir, al derecho internacional privado de ese país que va a remitir. Porque tengan en cuenta una cosa, que el derecho, en este caso el derecho internacional privado del juez, que es Argentina, va a indicar que la sucesión se va a regir por el último domicilio del causante. ¿Es gravitante el domicilio del causante? Sí, porque dice que el último domicilio del causante es en España, ¿bien? Lo cual remitirá a ese derecho español, ¿bien? Ese sería el primer caso en cuanto a lo que es la aceptación, ¿bien? La aceptación dentro de lo que es la teoría de la referencia máxima, ¿bien? Pero vamos a ver que se complejiza en distintas situaciones y ahí vemos otra postura en cuanto a cómo se puede llegar a dar como una regla de solución. La segunda postura sería el derecho internacional privado del juez va a reenviar al derecho internacional privado extranjero y situado en el orden público extranjero deberá aplicarlo tal cual como estuviese en ese país. Bueno, y ahí ustedes me podrían decir, ¿cómo se llama? Bueno, se llama el llamado reenvío de primer grado. Y ahí estaríamos en juego a una situación que seguramente lo vieron en la clase pasada con la doctora, se refiere al tema de la llamada teoría del uso jurídico. ¿Bien? ¿Qué nos indicaba la teoría del uso jurídico como regla de solución? La que después de acá, actuar como si fuera después del país. Bien. Habla de actuación, pero no necesariamente hablamos de actuación, sino que tendría que ser cómo. Interpretar. A mí me gusta más. Hablamos de una interpretación desde qué punto de vista. ¿Qué tiene que interpretar? Interpretar como si fuera el juez del extranjero. Exactamente, muy bien. El juez argentino se tiene que posicionar en juez, vamos a suponer, uruguayo, y obviamente tendrá que fallar de la misma forma. ¿Por qué? ¿Por qué tendrá que fallar de la misma forma? ¿Qué es lo que pregona la teoría del uso jurídico? Que el derecho sigue siendo internacional. No, aparte de eso, no está mal. Pero ¿qué pregona? ¿Por qué? ¿Dentro de qué vieron la teoría del uso jurídico? ¿Dentro de qué problema? De la aplicación del derecho extranjero. Bien. Entonces lo que pregona es aplicar ese derecho extranjero. Es por eso que dentro de la teoría, lo que es la teoría del uso jurídico, el que plantea Warner Bonney, que dice, se posiciona, ¿no?, en el juez extranjero e interpreta en cuanto a lo que es el contenido del derecho, tal cual como le haría el juez extranjero, ese juez argentino, ¿bien? Es decir, se posiciona el juez extranjero, ese juez argentino, y va a fallar tal cual como lo hace el juez argentino, como lo haría el juez extranjero. Ahora bien, en el ejemplo, ¿cómo sería esa situación? Y ahí, obviamente, se da una situación de aplicación del derecho extranjero, pero ¿cuál sería un ejemplo para poder dilucidar esta situación en cuanto se configure la teoría del uso jurídico? ¿Qué se tendría que dar en los dos países en ese conflicto y un privatista multinacional?
Por ejemplo, se tendría que dar que no se regule un instituto, que esto lo hemos hablado, creo, no sé si la primera o la segunda clase, ¿no? En cuanto habíamos planteado, por ejemplo, dos personas del mismo sexo de Chile cruzan la frontera y se contrae el matrimonio en Mendoza, ¿bien? Bueno, si partimos del derecho internacional privado chileno, ¿qué va a indicar? A sabiendas que ustedes saben que el matrimonio igualitario no está regulado en Chile, ¿no? Entonces, partiendo del derecho internacional privado chileno, ¿cómo aplicaría la teoría del uso jurídico? ¿De qué manera ese juez chileno lo va a aplicar? ¿Qué va a indicar o qué va a decir? Haciendo una excepción a su propia legislación. ¿Cómo? ¿Se va a posicionar en qué ese juez chileno? ¿Como juez argentino? Bien, y al posicionarse como juez argentino, ¿qué va a decir? Y tiene que aceptar, Tiene que aceptar, muy bien. aunque sea Aunque sea qué. ilegal en su país. Muy bien, y en la ilegalidad lo que plantean ahora habla del orden público, aunque sea contrario a su orden público. Se posiciona el juez argentino y de repente va a indicar que va a poder, ¿no?, regular va a declarar válido ese matrimonio igualitario. Bien, de acuerdo, vuelvo a reiterar, partiendo de ese derecho internacional privado chileno. Bien, es decir, el juez chileno se posiciona en el juez argentino y fallaría tal cual como le haría el juez argentino, obviamente teniendo en cuenta que el juez argentino va a indicar que es válido el matrimonio, ¿no?, porque fue celebrado acá en la Argentina, ¿bien? Pero acá nos ponemos en posición de juez extranjero en el juez chileno para que ustedes puedan visualizar y ver, ¿no?, cómo se da esa situación, ¿bien?, de poder posicionarse y ver en la mirada cuál sería de cómo regula, ¿no?, ese juez y cómo falla en función a posicionarse en juez argentino, ¿bien? Porque como muy bien plantea Nora, ¿no?, si se plantearía como juez chileno, sin lugar a duda, fallaría en contra de esa ley de matrimonio, diciendo o sosteniendo o fundamentando en el tema del orden público internacional chileno, que diría que uno de los temas que vamos a ver posiblemente en la clase que viene, que sería contrario, ¿no?, al orden público chileno, al orden público internacional chileno, ¿bien? Eso ténganlo presente. Bueno, esa es una manera de posicionarse, ¿no?, en cuanto a esta llamada teoría de la referencia máxima. Una pregunta. Sí, dígame. Para que, en este caso del Sí. ejemplo Chile, Sí, sí. acepte la jurisdicción internacional, ¿tuvo que haber adherido a algún tratado o alguna norma superior a su ordenamiento interno? No. Para todo conflicto, está bien lo que pregunta. Tiene que ver primero, se evalúa primero la competencia y qué va a determinar la competencia. No pregunto a ella, sino en general. Va a determinar qué derecho aplicable se va a utilizar. ¿Bien? Claro. Lo que preguntan ahora obviamente tiene que ver con qué. Con que cómo resuelvo un conflicto. ¿Bien? En este caso, con Chile no hay ningún tratado que nos una para poder establecer una regla de solución. Lo cual, como habíamos dicho cuando se analizó el tema de la jurisdicción, ¿se acuerdan en su momento cuando analizamos el Código Civil y Comercial de la Nación? ¿Qué indicaba en este caso para el derecho interno? Que si no hay un tratado, no hay una convención internacional, ¿cómo se iba a regular ese conflicto? Por el derecho interno. Exactamente, por el derecho interno dice que es ilegal. Claro, exactamente, bien. Pero bueno, no necesariamente tenían que saber ustedes que existía o no un convenio o un tratado con Chile, pero bueno, acá Nora lo plantea y obviamente le vamos a dar la regla de solución, bien. Teniendo en cuenta eso, vuelvo a reiterar que la jurisdicción va a ser importante, teniendo en cuenta de que va a determinar cuál va a ser el derecho aplicable. Pero acá obviamente hablamos en un ejemplo abstracto, bien, para poder entender la aplicación de esa teoría del uso jurídico. Bueno, se podría dar a la inversa si se aplica, vamos a suponer, como lo vamos a ver en el orden público internacional, las llamadas instituciones desconocidas. ¿Cuándo hablamos de institución desconocida? Cuando hay un instituto que no está regulado en el ordenamiento jurídico interno, lo cual
nos podemos llegar a plantear, ¿en la Argentina todo está regulado? No, hay institutos que no están regulados, como por ejemplo, ¿cuál? La subrogación por maternidad, ¿qué más? ¿Qué otro instituto no está regulado? La eutanasia tampoco está regulada en Argentina, que sin embargo en otros estados tiene regulación. El matrimonio entre más de 2 personas, que en los estados árabes está regulado y acá en Argentina no hay una legalidad de que se casen 3 personas, ¿bien? Y tampoco hay una legalidad en cuanto a lo que hemos visto como ejemplo también el tema de la triple filiación, ¿bien? No hay una triple filiación en la Argentina, es decir, es un instituto desconocido para nosotros hoy, pero esto no implica que el día de mañana haya una regulación y ya no pase a ser una institución desconocida como lo fue en su momento el divorcio vincular o como lo fue en su momento el matrimonio igualitario, ¿bien? Bueno, retomando la teoría de la referencia máxima, vamos a ver otra situación en donde se va a complejizar más, ¿bien? Y en este caso vamos de vuelta, el derecho internacional privado del juez reenvía ¿a dónde? Al derecho internacional privado extranjero. Y ese derecho internacional privado extranjero va a declarar aplicable un tercer estado. Y cuando hablamos de un tercer estado, hablamos de un tercer estado de ese derecho internacional privado de ese estado, que obviamente quizás remita a su propio derecho interno. ¿Bien? ¿Y cómo sería el ejemplo? Juez argentino resuelve sobre la herencia de un alemán con último domicilio en Madrid. Juez argentino resuelve sobre la herencia de un alemán con último domicilio en Madrid. Bueno, el derecho internacional privado argentino, ¿hacia dónde va a remitir? En primer término, remite al derecho internacional privado español, que dice que toda sucesión se va a regir por la nacionalidad del causante. ¿Bien? A diferencia de la Argentina, donde rige el último domicilio del causante, en España rige la nacionalidad del causante. ¿Bien? Entonces, si el derecho internacional privado argentino reenvía al derecho al derecho español, ¿por qué reenvía al derecho español? El último domicilio. Por el último domicilio, ¿bien? ¿Y el último domicilio cuál era? Madrid. Bien. Y se reenvía al derecho internacional privado español. ¿Qué dice el derecho internacional privado español? Que se va a regir por la nacionalidad. Entonces va a remitir ¿hacia dónde? Alemania. Alemania, bien, remite al tercer estado, que es el derecho internacional privado alemán, que se entiende que va a ser el derecho privado de ese país. Esto se llama reenvío de segundo grado. Bien. Vamos de vuelta. El derecho internacional privado del juez argentino, el juez argentino resuelve sobre la sucesión de un alemán con último domicilio en Madrid. ¿Qué dice el derecho internacional privado argentino? Que se va a regir por el último domicilio del causante, que en este caso era Madrid. Entonces, el derecho internacional privado argentino va a remitir al derecho internacional privado español. Y a su vez, el derecho internacional privado español regula que la sucesión se va a regir por la nacionalidad del causante. Y en este caso, la nacionalidad del causante es alemán y va a reenviar ¿hacia dónde? Hacia el derecho alemán. Bien, y se entiende que el derecho privado alemán va a terminar resolviendo este llamado reenvío de segundo grado. Bien. Perdón, ¿derecho internacional privado alemán sería? Primero el derecho internacional privado alemán, y el derecho internacional privado alemán va a remitir al derecho privado de ese país. ¿Bien?
que plantea la misma regla de solución en cuanto a la nacionalidad, lo cual va a terminar resolviendo, como dijimos, del derecho español reenvía al derecho alemán. Tanto Alemania como España rige la nacionalidad del causante para dar solución a una sucesión. O sea que en la primera se la queda el juez del país propio. Sí. En la segunda se la pasa al juez del otro país. No, ¿en cuál? ¿En la teoría de referencia máxima? Sí. Sí, lo va a resolver de acuerdo tal cual como lo resolvería el juez extranjero. En esta de segundo grado, el juez del país propio se la manda al país extranjero. Sí. Y ese juez del país extranjero se la manda a otro. A un tercer estado. Ok. Bien, ¿por qué? Porque habíamos dicho que para España rige la nacionalidad del causante. Y estamos hablando de un alemán con último domicilio en Madrid. Bien. Okay. Al ser nacional alemán, lo va a remitir al derecho alemán. ¿Le quedó claro? Bueno. Y ahí termina el tema del reenvío. Bien. En cuanto a las distintas posturas. Bien. En cuanto a lo que es el reenvío. Vamos a empezar a ver uno de los problemas que tiene que ver con el fraude a la ley. Bien. Y si hablamos del fraude a la ley, ¿a qué nos referimos? ¿Qué se entiende por fraude a la ley? Primero tenemos que analizar obviamente la estructura de la norma indirecta, que esto lo vieron conmigo. Cuando hablamos de la estructura de la norma indirecta, ¿a qué nos referimos? ¿A la norma de conflicto? Muy bien, a la norma de conflicto. ¿Bien? Y en una norma de conflicto en donde habíamos mencionado que hablamos de una estructura dimembre, ¿bien? En donde, ¿se acuerdan que habíamos hablado del tema del antecedente y del consecuente? Y que representaba qué ese antecedente y consecuente en lo que es el derecho internacional privado. Sería como la norma y la consecuencia, algo así. Muy bien, era el tipo legal, el Tipo antecedente, legal. y la consecuencia jurídica vendría a ser lo que llamamos el consecuente, ¿bien? Dentro de esa estructura que muy bien plantea, ¿no? En cuanto al análisis de lo que es la norma de conflicto. Bueno, vamos a ver ahora dentro de lo que es el fraude, lo que nos plantea como regla de solución, es ver la característica negativa tanto de ese tipo legal como la característica negativa de esa consecuencia jurídica, ¿bien? ¿Y cómo se va a dar? Bueno, lo vamos a ver en el análisis del fraude a la ley, y acá también vamos a ver que hay un artículo del Código Civil y Comercial de la Nación en donde da cuenta de cómo se regula este fraude a la ley, ¿bien? Y para ello tenemos que ver o analizar el artículo 2598 para empezar a ver en el análisis, ¿no? De qué se trata. ¿Alguien puede leer el 2598? Fraude a la ley. Para la determinación del derecho aplicable en materias que involucran derechos no disponibles para las partes, no se tienen en cuenta los hechos o actos realizados con el solo fin de eludir la aplicación del derecho designado por las normas de conflicto. Bien. La norma de conflicto, ¿qué nos iba a indicar? ¿Se acuerdan qué indicaba la norma de conflicto? ¿Qué nos iba a indicar esa norma de conflicto? ¿Quién resuelve? Muy bien. Debe indicar la regla de solución y quién resuelve. ¿Qué derecho resuelve? Nos puede remitir al derecho extranjero, nos puede remitir al derecho propio. ¿Bien? Entonces, partiendo de esa base de la norma de conflicto, ¿qué nos está indicando la norma? En el análisis. A ver, vuelve a leerlo, por favor. Cuando dice materias que involucran derechos no disponibles para las partes, ¿a qué se refiere? Cuando hablamos de hecho, materia no disponible, hablamos que hace determinados actos, hechos, ¿no? La parte, que a la luz de la mirada que puede llegar a tener, ¿no? En ese conflicto, es lícito. ¿Bien? Pero con una finalidad. ¿Cuál sería la finalidad al hacer esos actos lícitos? Bueno, no, sí, obviamente, pero ¿cuál sería el fin? No tener las consecuencias. No tener las muy bien, no tener las consecuencias. No tener las consecuencias de qué. Que no se aplique, no sería el derecho que sería aplicable. Muy en caso bien. de que no se hiciera ¿Cómo es tu nombre? eso. Yasmín. Yasmín. Habla de un derecho normalmente competente y un derecho evadido. Bien. Me tocaba
someterme a determinado derecho, pero yo, por medio de determinados actos lícitos, termino evadiendo ese derecho, ¿bien? Pero ¿con qué finalidad creen ustedes que puedo evadir ese derecho? ¿Tiene una finalidad? Obviamente. ¿Cuál sería la finalidad? Y no ser juzgado por por determinado la ley país. que él está evadiendo. ¿No? Muy bien, y que le resultaría más que más beneficioso a sus pretensiones, ¿bien? Y ahí entré a jugar por Sería como el forum shopping, esto de elegir. el forum shopping habla de la competencia, elegir, Ok. elegir un Pero yo juez. quiero elegir, claro, el juez que quiero que resuelva el caso. En este caso sería el No. derecho. Ay, me gusta más. Ok. Elijo el derecho, ¿bien? Para poder llegar a entender y para que usted pueda decir, bueno, pero ¿cómo se puede llegar a configurar esta situación? Bueno, se los planteo en un ejemplo. Ustedes saben que existen los leading case, ¿bien? ¿Qué significa qué? Precedentes. ¿Eh? O casos resonantes. Muy bien. Casos resonantes, casos Precedentes, que sentaron precedentes. Exactamente, Sobre alguna casos materia. que sentan un precedente. Y es este el caso Beaufremont, ¿bien? En el cual estamos hablando de allá de fines de 1900, en el cual en Francia, en ese entonces, no existía el divorcio vincular, ¿bien? Entonces la princesa se traslada a Alemania y se nacionaliza alemana, ¿bien? Y existe la llamada separación de cuerpos, ¿bien? Pero se traslada hacia Alemania para casarse con el príncipe Vivesco, ¿bien? ¿Cuál es la finalidad de trasladarse y adquirir nueva nacionalidad? Para poder contraer nuevas nupcias, ¿bien? Y es ahí que se plantea el tema del fraude a la ley. Viéndolo en el ejemplo, ¿cuáles serían las características para poder mencionar que existe un fraude a la ley? En ese caso planteado. Y que se nacionalizó para poder contraer nuevas nupcias. Bien, ¿es un acto lícito o ilícito? Lícito. Lícito, sí, es lícito. El tema es que el fin. Muy bien, habla del fin ahora y habla del fin en cuanto a la intencionalidad. ¿Hay una intencionalidad? Sí. ¿De qué? De someterse a un derecho más competente, perdón, no sería el término, un derecho elegido por las partes en el cual resulta beneficioso, ¿no?, a sus pretensiones. Ahora bien, ¿cuál sería el derecho elegido? El francés. No. ¿No se casó en Francia? Se casó El en Francia, alemán. pero Alemán, Hizo ¿no? contraer nuevas nupcias en Alemania. en la Alemania. El alemán. Porque si no hubiera trasladado... Era francesa. Claro. Si no se hubiera trasladado a Alemania, se hubiera quedado en Francia y se podía divorciar. No. En ese momento no, pero Claro. quizás más adelante sí. Sí. Bien, termina yéndose a otro estado. Y es ahí donde, obviamente, uno se podría llegar a preguntar que acá existió en una época en la Argentina, previo al divorcio vincular, los llamados... ¿Cómo? Los llamados matrimonios vía México, ¿bien? Donde se celebraban en otro estado porque le permitía, estaba regulado el divorcio vincular. Acá en la Argentina, tengan en cuenta que el divorcio vincular lo reguló Juan Domingo Perón en el segundo gobierno, vino la Revolución Libertadora y obviamente lo sacó, porque obviamente la iglesia se oponía, ¿bien? En el año 1987, en la ley 23.515, Alfonsín regula el divorcio vincular, ¿bien? Y hasta ese momento, hasta el año 1987, más que nada en esos años, en la década del 80, existían los llamados matrimonios vía México, o donde el Estado lo permitía, ¿bien? Porque no se podía disolver en la Argentina. En ese momento también existía, ¿se acuerdan?, la llamada separación personal, que hoy el Instituto de Separación Personal no existe. ¿Se acuerdan que también existía en el divorcio vincular tenía que haber un motivo por el cual se tenía que divorciar? Hoy por hoy, ¿existe el motivo? No. ¿Qué tiene que hacer? Solicitarlo el divorcio. Bien, ¿y qué más? Fundamental. Sin convenio regulado. motivar. Un convenio regulado, muy bien. En donde en ese convenio, ¿qué tiene que estar? Tiene que estar, por ejemplo, cómo se van a distribuir los bienes. Muy bien. o en Y el si hay caso de hijos niños menores, alimentos, régimen de visita. el régimen de comunicación, que ya no es más régimen de visita, la responsabilidad parental, ¿qué más? Los alimentos, no es un dato menor, ¿bien?
Todas las cuestiones relacionadas obviamente a los menores. Y un dato no menor. ¿Qué puede pedir La compensación económica. Muy bien. No es un dato menor también, ¿no? El poder pedir esa compensación. ¿Y cómo se va a pedir? ¿En función de qué se pide esa compensación económica? En el caso de que haya habido un desmejoramiento de la situación De una de las de una de las partes. partes. Bien. Sí, respecto Porque del caso. no necesariamente puede ser la mujer, pues puede ser dos mujeres, dos hombres. Bien. Hay un mejoramiento económico que hace que, obviamente, postergó su situación laboral, bien, o se dedicó a criar a los hijos, bien. Es decir, puede haber miles de factores. Bueno, eso cambió y eso modificó, bien. Bueno, ven en el caso en sí que hay un hecho lícito, bien. ¿Cuál sería el hecho lícito? El divorciarse. El divorciarse, bien. Entonces podría estar sucediendo que... Pero no, el hecho lícito no es divorciarse. El hecho lícito es haber cambiado la nacionalidad. ¿Puede cambiar? Sí, puede cambiar. Ahora bien, se configura el fraude a la ley desde el momento de que pasa ¿qué? Se casa. Que se case y qué Contrae más. matrimonio. Que tiene No. la intención de que se aplique el derecho de este país. Claro, exactamente, y que le termina siendo favorable a sus pretensiones, ¿bien? El acto lícito de de cambiar de nacionalidad es lícito, ¿bien? No es ilícito. Ahora bien, el que eso amerite a que se someta a otro derecho que termine beneficiando sus pretensiones, es ahí donde se configura el fraude a la ley, ¿bien? Y lo mismo se va a plantear ahora en un caso que les voy a plantear, y que obviamente en una oportunidad me han preguntado un alumno si se configuraba, fraude a la ley o no. El caso Jorge Porcel. Ustedes saben que Jorge Porcel falleció, creo que en el 2006. Bien, se cumplieron 19 años de fallecimiento. Jorge Porcel era un capo cómico de la década del 70, del 80. Y él había hecho un testamento. Él era argentino, se muda a Estados Unidos. En Estados Unidos ejerce la profesión que era de actor. Hace una película con Al Pacino, gracias. Conformó una sociedad, ¿bien? Y hace un testamento en vida, ¿bien? En donde le deja un departamento a su actual esposa, su cónyuge, le deja un departamento de Estados Unidos y el derecho intelectual de lo que es todo Estados Unidos y América Central. ¿Cuál es la finalidad de dejar el derecho intelectual? ¿Tiene una finalidad? Sí, que después lo pueda explotar. Exactamente, ¿no? En cuanto a los programas de televisión que tenía él en ese momento, a las películas, lo mismo pasa con Maradona, ¿bien? Él en vida, ¿a quién dejó el derecho intelectual? La marca Maradona, ¿a quién le dejó? A Morla se la dejó. Sí, que a su vez reparte las ganancias con las hermanas, ¿bien? Es perfectamente lógico, sí, porque si alguien quiere utilizar la marca Maradona, obviamente tendrá que pedir autorización y eso le genera un dinero, ¿bien? Bueno, y la pregunta que nos hacíamos en ese momento, igual se les cuento, la regla de solución lo da el 2645, en donde dice que el testamento otorgado en el extranjero se rige en ese momento, con el código anterior, era por la ley de la residencia virtual del causante, del domicilio del causante y por la ley del lugar de otorgamiento. Hoy se incorpora, a través de la ley de 2645, la ley de la nacionalidad del causante, para establecer si es válido o no ese testamento otorgado en el extranjero. Pero nosotros tenemos que plantearnos de cómo se resolvía en ese momento. ¿Bien? Ahora bien, ¿ese testamento es válido? Sí, ¿por qué? Si cumple con las formas exigidas por la ley del lugar de su otorgamiento. Bien, ¿que sería cuál? Estados Unidos. En el caso de Porcel. Bien, para ello es válido. Porque, ¿qué dejó de la...? Perdón, me olvidé de contarles. Él tenía un hijo de su primer pareja, que lo había reconocido y que él obviamente estaba en disputa, pedía la impugnación de ese testamento. ¿Bien? Pero ese testamento termina siendo válido. ¿Bien? Y una vez me preguntó, bueno, ¿y ahí no se configura el fraude a la ley? No, porque él no se trasladó para hacer eso ya. Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? López Laqueta.
no hubo una intencionalidad. Ahora es diferente si él hubiera ido únicamente a testar a ese país para perjudicar a otra persona. Él tenía domicilio en Estados Unidos, no sé si se acuerdan, era evangelista, profesaba el evangelio en ese momento, tenía una sociedad, había filmado películas, ya prácticamente... Su centro de vida estaba ahí. Exactamente, muy bien. Y no se tiene que dar un conjunto de situaciones para configurarse el fraude a la ley, lo cual no se dieron, no hubo una intencionalidad. Bien. Ahora bien, ¿qué podría haber planteado para que sí tuviera lugar esa impugnación del testamento? ¿El hijo? ¿Cómo? El hijo lo pidió. ¿Qué puede haber? Pero, a ver, también me olvidé contarle. Había otro bien acá en la Argentina, un bien inmueble situado en Olivos, que ese bien inmueble no estaba dentro de ese testamento. ¿Tuvo una finalidad de no estar en ese testamento? Seguramente dejárselo al hijo. ¿O qué más? ¿Qué hubiera pasado si lo incluía en el testamento? Se podía buscar el derecho argentino Exacto. ¿Por qué? por el punto de conexión. Bien, por la ley del lugar de situación. Bien. Que eso ahora está regulado ahora en el Código Civil y Comercial de la Nación, que antes no lo tenía regulado. Tenía que hacer una interpretación en cuanto a la nota del artículo 10 del Código Civil derogado. Hoy por hoy, sí o sí, todo bien situado en la Argentina se rige por la ley argentina. Bien. Dentro del marco de la sucesión, y obviamente usted puede decir, pero bueno, esto lo puede pedir, dependerá, vuelvo a reiterar, todo de la competencia. Bien. ¿Cómo se establece esa competencia para poder establecer en alguna medida cuál va a ser el derecho que va a terminar resolviendo esa sucesión? Bien. Pero bueno, no se da el caso del fraude a la ley porque precisamente no hay una intencionalidad. Él no fue únicamente a testar y volvió a la Argentina. Bien. Él testó en función de qué es lo que regula el derecho norteamericano. Bien. Obviamente, ¿qué dejó de lado? Dejó de lado la legítima. Bien. Él dispuso a quién correspondería ese bien, ese departamento en Estados Unidos y a quién correspondería el derecho intelectual de esos dos países. Bien, obviamente se abrió la sucesión acá en la Argentina y la pregunta es, en esta sucesión en la Argentina, que ustedes saben que existe la sucesión testamentaria y la sucesión ab intestato, en la Argentina se abrió ¿qué sucesión? Porque obviamente no es sobre ese bien situado en la Argentina no había dispuesto Jorge Porcel quién iba a ser su heredero. Y ahí, ¿quién se tenía que presentar? El hijo. ¿Y quién más? La esposa. Y la esposa, obviamente, también la esposa. A él le correspondería una parte de esa sucesión. ¿Bien? Pero, Acá se inicia solo la sucesión por ese bien. por ese bien, ¿y qué más? Y el derecho intelectual de toda Latinoamérica del Sur. ¿Bien? El mero hecho de pasar un programa de televisión de él, una película de él, obviamente esto también genera un dinero, ¿bien? Y obviamente los herederos lo tienen que cobrar, ¿bien? Él obviamente, seguramente fue asesorado por un profesional en Estados Unidos en el cual le habrá dicho, no, vos tenés que dejar esto y esto tenés que excluir, ¿bien? Para el derecho norteamericano era válido ese testamento, lo cual obviamente al día de hoy, si bien él lo pidió la impugnación, no lo logró, no se hizo lugar a esa impugnación del testamento. ¿Bien? O sea que el problema es la inmediatez. ¿En qué sentido? Y si la princesa hubiese esperado 5 años, se casaba con el hermano y no había problema. Pero uno, está bien, no está mal. Uno juzga, ¿qué va a juzgar? El juez juzga al momento de que tiene que resolver. Que eso es lo que va a pasar y lo que, no sé si la doctora lo dijo, lo va a pasar en el caso Solá, cuando tenga que analizar el caso Solá en cuanto a lo que es el orden público. Analiza al juez en ese momento. Bien, en ese momento obviamente no era válido el divorcio en Francia, pero sí era válido en Alemania. Bien, ella termina haciendo determinados actos para poder contraer nuevas nupcias. Bien, y configurar el fraude a la ley. Bien, se juzga en el momento de que obviamente hay una resolución. Porque si era válido en los dos estados, obviamente ella tampoco se iba a mudar, que era lo que había planteado en su momento Nora, ¿no? En el cual, obviamente, si no hay una necesidad de mudar, de nacionalizarse
y trasladarse hacia otro estado. ¿Lo hace en función de qué? De poder contraer nuevas nupcias que le permitiría al Estado alemán y no le permitiría en ese entonces el Estado francés. ¿Bien? Bueno, sí, dígame. ¿Cómo se configura el fraude de la ley si se trata de actos que están siendo legales? En todo caso, la intencionalidad es algo subjetivo, que podría mentir tranquilamente. No son actos que son legales. No, el acto es legal. Claro. Bien. La intencionalidad va a estar puesta en qué intención tuvo. Él tuvo la intención de ir, de someterse a un derecho para poder hacer qué, hacer la pretensión que quería la princesa, que era contraer una nupcia. ¿Bien? Porque si no era así, no se hubiera trasladado hacia otro estado. ¿Bien? Ahí se juzga la intencionalidad. ¿Bien? En cómo está puesto esa intencionalidad para poder someterse, como dijimos en un comienzo, a un derecho normalmente competente y hay un derecho evadido. ¿Bien? En el caso del derecho evadido, el derecho francés. Y el derecho normal competente es el derecho ¿cuál? El que termina obviamente siendo del otro estado. ¿Bien? Él pretende que lo regule el derecho alemán para no someterse al derecho francés. ¿Bien? Y que obviamente termine pudiendo contraer nuevas nupcias. ¿Bien? Esa es la intencionalidad. Bueno, queda algunas cuestiones a resolver en cuanto, vamos a ver la clase que viene, el fraude de la ley, en cuanto a algunos artículos, cómo plantea la sanción del fraude de la ley. ¿Bien? Lo vamos a ver la clase que viene. ¿Bien? ¿Quedó alguna duda? ¿No? Bueno, nos vemos. Profesor, ¿puede ser que se esté dando ahora, por ejemplo, que pase lo mismo que pasaba con Argentina con México, que hay gente que se venga a casar acá? ¿No? Extranjeros. Sí. En cuanto a no esté permitido en su país. Claro.